A continuación hablaremos sobre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Iniciaremos hablando sobre las fuerzas eléctricas. Siempre que exista en un espacio un campo eléctrico y se tenga una partícula con carga, la partícula va a experimentar una fuerza eléctrica que no es más que la magnitud de la carga multiplicado por el campo eléctrico en el cual se encuentra sumergida. Entonces, si la partícula es positiva, la fuerza eléctrica que va a experimentar va a tener la misma dirección del campo eléctrico. Y si la partícula es negativa, la fuerza eléctrica que va a experimentar la partícula será en dirección opuesta a la dirección del campo eléctrico. Ahora, cuando tenemos una partícula con carga que se encuentre viajando en una región en donde exista un campo magnético, entonces una partícula que se encuentra viajando con una rapidez v con carga q y se encuentra en presencia de un campo magnético uniforme, en este caso que se encuentra apuntando hacia arriba, entonces lo que va a suceder es que la partícula, al estar en presencia del campo magnético uniforme, también va a experimentar una fuerza llamada fuerza magnética. La fuerza magnética es la magnitud de la carga por el vector velocidad producto cruz el campo magnético. Mientras más grande sea la carga, más grande la magnitud de la fuerza magnética. Mientras más rápido viaje la partícula dentro del campo, más grande la magnitud de la fuerza magnética. Y mientras más grande sea el campo, más grande la magnitud de la fuerza magnética que va a experimentar esta partícula. Como es una fuerza magnética, es una cantidad vectorial. Al ser una cantidad vectorial, tenemos que encontrar una magnitud, pero también algo muy importante, una dirección. La dirección de la fuerza magnética que experimenta una partícula en un campo magnético va a estar dada por el producto cruz entre el vector de la velocidad y el vector de campo magnético. Y esta es la fuerza magnética que experimenta una partícula en un campo magnético. Para este caso, como se puede observar, la fuerza que experimenta siempre va a ser perpendicular a los vectores de velocidad y vector de campo magnético, debido a que el vector de velocidad siempre va a ser perpendicular al vector de campo magnético. Entonces, si la partícula entra en esta región, digamos que se trata de una partícula positiva, entonces al aplicar el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, la dirección de la fuerza va a ser saliente de la pantalla. Es de suma importancia observar que si la partícula no viaja con una rapidez, sino que se encuentra estática, no va a existir fuerza magnética. Si la partícula se encuentra moviéndose en la misma dirección que el campo magnético, tampoco existirá fuerza magnética. Para este caso utilizaremos la siguiente simbología para denotar la dirección de la fuerza magnética o del campo magnético. El círculo nos indicará que la fuerza o el campo va en dirección saliente de la pantalla, como podemos observar el vector negro. Y la cruz hacia adentro de la pantalla, como podemos observar el vector negro. Lo interesante acá es observar cómo se mueve una partícula debido a esa fuerza magnética que experimenta cuando se encuentra en una región en donde existe campo magnético. Supongamos que tenemos una partícula con carga positiva que se encuentra viajando con cierta rapidez. Y en esta región existe un campo magnético que apunta hacia adentro de la pantalla, suponiendo que el campo magnético es uniforme. Entonces, lo que va a suceder con esta partícula es que
Bueno, la partícula positiva viajando en esta dirección, sumergida en un campo magnético en dirección hacia adentro de la pantalla, va a experimentar una fuerza magnética. Y la dirección de la fuerza magnética es perpendicular al campo y a la velocidad. Por lo tanto, va hacia arriba. Debido a que la fuerza es perpendicular con el vector de velocidad, no afecta la magnitud de la velocidad, pero sí afecta su dirección y su movimiento será curvo, de esta manera. Entonces, en instantes posteriores vamos a tener la partícula viajando hacia arriba. Y de nuevo aplicaremos el producto cruce entre la velocidad y el campo y encontramos que la fuerza magnética va a ir hacia la izquierda. Un instante después, la partícula se encontrará viajando hacia el lado izquierdo. Y nuevamente realizamos el producto cruce entre la velocidad y el campo y encontramos que la dirección de la fuerza magnética está dirigida hacia abajo. Un instante posterior, la partícula se encuentra viajando hacia abajo y nuevamente realizamos el producto cruz entre la velocidad y el campo y encontramos que la dirección de la fuerza magnética está dirigida hacia la derecha. Por lo tanto, la partícula se moverá en ese sentido. Mientras que se encuentre en la región en donde existe campo magnético, la partícula va a volver a curvarse y así sucesivamente. Lo que va a ir describiendo la partícula es un círculo. Entonces, cuando tenemos una partícula que se encuentra viajando y la dirección de la rapidez de la partícula es perpendicular al campo magnético, la partícula va a empezar a describir un movimiento circular uniforme. Si la partícula es positiva, la dirección de la fuerza magnética es la dirección que nos indica el producto cruz y la partícula se moverá en sentido antihorario. Si la partícula es negativa, la dirección de la fuerza magnética es la dirección opuesta a la que nos indica el producto cruz y por lo tanto cambiará el sentido de giro de la partícula. En este caso será en el sentido horario. Ahora, supongamos que tenemos la velocidad en esta dirección y el campo magnético hacia la derecha. Acá la velocidad y el campo ya no son perpendiculares. Entonces lo que haremos acá es descomponer la velocidad en su componente X y su componente Y. Por lo tanto, debido a la componente de velocidad paralela al campo, a B en X, la partícula no va a experimentar una fuerza magnética, debido a que va en la misma dirección que el campo. Pero debido a la componente perpendicular al campo, debido a B en Y, va a experimentar una fuerza magnética, exactamente igual a la descrita anteriormente. Y para este caso la partícula se curvaría hacia adentro de la pantalla y experimentaría un movimiento circular uniforme, igual que el ejemplo anterior. Pero la componente en X de la velocidad sigue estando ahí y esta no se ve afectada por ninguna fuerza. Entonces, lo que nos indica esto es que la partícula sigue moviéndose sobre el eje X hacia la derecha. Y el movimiento que describe la partícula es de forma helicoidal, como podemos observar. Por otro lado, si una partícula experimenta una fuerza magnética debido a un campo magnético y tenemos un alambre que transporta corriente, y como sabemos que la corriente es flujo de carga, entonces también los alambres van a experimentar fuerza magnética. La fuerza magnética sobre ese alambre va a ser igual a la corriente que transporta por el vector L, el cual es un vector que se define como la longitud del conductor, el cual va en la misma dirección que la corriente. Producto cruz, el campo magnético. Y para este caso, el vector L siempre es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, la fuerza magnética va a ir hacia la izquierda. Y es así como se define la fuerza magnética para una partícula con carga y para un alambre que transporta una corriente.